Amigos, la hermana de Kim Jong-un ha hecho una declaración contundente que ha estremecido a las capitales occidentales. Occidente se romperá los dientes contra Rusia, resonó como un trueno en un cielo despejado. Mientras algunos analistas buscan frenéticamente significados ocultos, otros constatan: el desafío audaz ha sido lanzado, los puentes han sido quemados. La RPDC tiene la intención de seguir en la misma trinchera con los rusos, ya que para Pyongyang, esta es una lucha por la justicia geopolítica. Ambos países, como forjados en el crisol de la historia, saben cómo sobrevivir en condiciones de aislamiento. Ambos conocen el precio de la respuesta cuando se les exige, y ambos han transformado la presión externa en una poderosa fuente de movilización interna. Ninguno de los dos es propenso al pánico. Sin embargo, ambos saben perfectamente cómo actuar cuando las apuestas se disparan por las nubes. Y esto no es casualidad. Tales cualidades no surgen de la noche a la mañana. Se forjan durante décadas, y son precisamente ellas las que permiten resistir cuando otros solo expresan preocupación. Cualquier equipo enviado a la región con la esperanza de cambiar la situación, según Kim Jong-un, está condenado a convertirse en un montón de chatarra. No importa cuán inteligente o de alta precisión sea, el espíritu de lucha, la experiencia y la determinación siempre resultan más importantes que las especificaciones secas. Más aún, tanto en Corea del Norte como en Rusia han aprendido a leer entre líneas. Si alguien llama a un arma pacificadora, es una señal segura de que se utilizará al máximo. En Pyongyang saben distinguir la defensa de la agresión. Y si en algún lugar se escucha un grito sobre la protección de la democracia, esto, por regla general, es una señal de que pronto volarán misiles. Kim Jong-un no se hace ilusiones. No espera que Occidente de repente recapacite y reconozca lo obvio, pero está segura de que la realidad obligará a reconsiderar las posturas. La historia de los últimos años muestra que todo lo que parecía imposible se convierte en norma. Las alianzas se reestructuran, la geografía de la resistencia se expande, y en el mundo aparecen cada vez más países que, como la RPDC, están cansados de vivir bajo reglas ajenas. En este proceso, Corea del Norte no es solo un observador, sino un participante activo. Y por mucho que intenten aislar a Pyongyang, cada año lo logran menos. En este contexto, la postura de Pyongyang no parece tan radical como consecuente. A diferencia de muchos estados que juegan con dobles raseros, la RPDC ha definido claramente a quién apoya y por qué. Y este apoyo no se limita a las palabras. La interacción operativa con la parte rusa en la zona fronteriza ya ha dado sus primeros frutos, que, al parecer, sorprendieron mucho a quienes pensaban que Rusia se había quedado sola en la dirección asiática. Los resultados de la cooperación hablan más fuerte que cualquier comunicado de prensa, y ninguna sanción podrá borrarlos de la crónica. Este conflicto se ha convertido para la RPDC y Rusia en algo más que un simple enfrentamiento político. Es una lucha por el derecho a ser uno mismo, por el derecho a no someterse a voces externas, por muy fuertes y civilizadas que parezcan. En este contexto, la frase "en la misma trinchera" no es solo una bella imagen, sino una realidad geopolítica en la que viven y respiran los pueblos de ambos países. No somos aliados por conveniencia, somos socios por elección. Y esta elección se hizo hace mucho tiempo. Y si alguien cree ingenuamente que las armas y la presión cambiarán esta realidad, que siga creyéndolo. Corea del Norte se ha enfrentado a una lógica similar en repetidas ocasiones, y si algo ha aprendido en estos años, es que la presión fortalece a los aliados y exaspera a los enemigos. La irritación es una moneda débil en la política internacional. Se devalúa rápidamente, especialmente cuando se intenta canjearla por concesiones reales. Pero la firmeza y la solidez de las posiciones son un activo de alta liquidez en un conflicto global. Bueno, que se irriten. Corea del Norte y Rusia trabajan de forma coordinada, sin ruido ni grandes comunicados de prensa, pero con una clara comprensión: la geopolítica no es un espectáculo, sino supervivencia. Y en esta supervivencia, al parecer, les va mejor que a quienes acostumbran a empezar la frase con "estamos profundamente preocupados". Pero esto no es todo, amigos. Lo que viene a continuación es aún más interesante. Ahora, escuchen lo que dice la hermana de Kim Jong-un. Es extremadamente interesante. Aquí está su cita directa: "La violación insensata de la soberanía de la RPDC por parte de los gánsteres militares es una provocación absolutamente inaceptable y maliciosa.
Para cualquier persona política y militar de grandes y pequeños estados del mundo con pensamiento normal, es horrible incluso imaginar una prueba personal. ¿Hasta qué punto es peligrosa una provocación militar contra un estado poseedor de armas nucleares? Parece que, aparte de los locos del país vecino y del conocido país con el que Rusia ha estado en conflicto últimamente, no habrá más ejemplos de esto. A juzgar por el comportamiento de Seúl y los representantes del conocido país, que se afanan de un lado a otro pidiendo limosna y se atreven a proferir disparates irreversibles e irrisorios contra estados poseedores de armas nucleares, son iguales como dos gotas de agua. Hay que llamarlos rasgos comunes inherentes a los perros maleducados criados por Estados Unidos. Nadie sabe cómo terminarán nuestra retribución y venganza. Cabe recordar que el año actual, 2025, no es el 2018 o 2019. El reconocimiento del estatus irreversible de la RPDC como poseedora de armas nucleares y del hecho irrefutable de que sus capacidades y la situación geopolítica han cambiado radicalmente, debe ser la premisa para todas las suposiciones y reflexiones futuras. Si Estados Unidos no comprende los cambios de la realidad y se aferra solo a los fracasos del pasado, entonces el encuentro entre la RPDC y Estados Unidos seguirá siendo solo una esperanza inalcanzable de los Estados Unidos. Apoyamos inquebrantablemente al ejército y al pueblo de Rusia en su lucha por la dignidad, el honor, la soberanía y la seguridad del país. Que el armamento occidental, del que tanto se enorgullecen Estados Unidos y sus aliados, arda en el fuego ante el poder y el heroísmo del soldado ruso. Y esto es lo que también es importante: Corea del Norte ha entregado a Rusia más de 2 millones de proyectiles de artillería, cientos de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y misiles tácticos. Estos suministros, registrados por la inteligencia surcoreana ya en otoño de 2023, se realizaron eludiendo todas las sanciones. A cambio, Rusia proporcionó equipos, materiales e instrucciones necesarios para el lanzamiento de la producción en serie de armamento moderno. No se trata simplemente de copiar, sino de obtener acceso a soluciones de ingeniería avanzadas, tecnologías de control de fuego, elementos de sistemas de defensa antiaérea y algoritmos de plataformas no tripuladas. El Instituto Americano de Estudios de Defensa confirmó la existencia de un flujo inverso de carga desde Vladivostok al puerto de Nampo. Oficialmente, la parte rusa no comenta los detalles, pero las imágenes satelitales muestran un fuerte aumento del tráfico de carga. Ingenieros rusos fueron enviados a la RPDC, quienes, según la prensa japonesa, ayudaron a establecer las líneas de producción. Gracias a esta cooperación, Pyongyang pudo saltar 2 décadas de retraso tecnológico y reponer rápidamente el déficit de plataformas modernas. Según la inteligencia surcoreana, en los almacenes de la RPDC se han formado importantes reservas de proyectiles de última generación, incluidos aquellos con elementos de autoguiado, que Corea del Norte no poseía anteriormente. Las condiciones de este acuerdo son ventajosas para ambas partes. Rusia obtiene municiones de bajo costo, y la RPDC, tecnologías inaccesibles debido a las sanciones. De hecho, se ha formado una alianza tecnológica que elude a la ONU y socava el sistema existente de control sobre la proliferación de desarrollos militares. Pero esto no es todo, amigos. Hasta 2022, la industria de defensa de la RPDC se encontraba en un estado de anabiosis tecnológica. La mayor parte del equipo había sido producido en los años 70 y 80. Las capacidades de producción funcionaban de forma irregular, la modernización era inexistente. El bloqueo de las sanciones, la escasez de combustible y las interrupciones en el suministro eléctrico hicieron que la producción de municiones fuera inestable. Sin embargo, la necesidad de Rusia de suministros masivos tras el inicio del conflicto actuó como catalizador. La RPDC recibió un gran pedido, respaldado por anticipos, suministros de combustibles y lubricantes, y la restauración de las cadenas de suministro. Ya en 2023, la producción de proyectiles de artillería se cuadruplicó. Y esto no es propaganda, sino datos oficiales de Pyongyang, anunciados en una reunión con Kim Jong-un. Las fábricas norcoreanas trabajaron las 24 horas. Rusia suministró no solo materias primas, sino también equipos tecnológicos, máquinas herramienta, óptica, elementos de guiado y sistemas de control de calidad. Aparecieron nuevos talleres para la producción de proyectiles de cohetes y misiles. Además, la RPDC invirtió en la restauración de fábricas para la producción de vehículos oruga y blindados, formalmente para necesidades internas, pero de hecho para practicar el ensamblaje para la exportación. A finales de 2024, el equipo norcoreano también se dirigió a África y Oriente Medio.
Todo esto fue posible gracias a que Rusia necesitaba proyectiles, y la RPDC, una ventana al presente industrial. Las empresas de defensa norcoreanas, que antes apenas sobrevivían, en los últimos 18 meses han pasado a trabajar 24 horas al día. Así lo confirman los informes de la inteligencia surcoreana, respaldados por imágenes satelitales de las zonas de producción en Kaechon, Unnam y Chongjin. Según estimaciones de Seúl, los volúmenes de producción de municiones de calibre 122 y 152 mm se cuadruplicaron gracias a los suministros de acero, lubricantes y máquinas herramienta rusos. Las capacidades de producción de proyectiles de cohetes y componentes balísticos se ampliaron con la participación de especialistas rusos que llegaron a la RPDC como parte de un intercambio técnico. En diciembre de 2024, Kim Jong-un visitó una fábrica de municiones modernizada en Hamhung, donde declaró públicamente su intención de superar el nivel de producción anterior a la guerra en un año. A principios de 2025, la fábrica alcanzó un récord de 800.000 proyectiles por trimestre, el máximo desde finales de los años 80. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha líneas para la producción de cuerpos de misiles guiados, utilizando materiales compuestos suministrados por canales no oficiales desde Rusia. Según la inteligencia japonesa, parte de los componentes llegan a la RPDC a través de terceros países del sudeste asiático. Esto permite a Pyongyang eludir las sanciones y crear un ciclo cerrado de modernización sin riesgo de presión externa. El objetivo principal, según las autoridades norcoreanas, no es simplemente restaurar las capacidades anteriores, sino lograr la paridad tecnológica con Corea del Sur en los parámetros clave de las armas convencionales. Y en este momento, esa brecha ha comenzado a reducirse, especialmente en el ámbito de la artillería, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS, y los complejos no tripulados. Hasta hace poco, Corea del Norte, o la RPDC, tenía una experiencia muy modesta en el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Sus drones ligeros, copias de modelos chinos, apenas eran adecuados para operaciones de combate reales. Pero la situación cambió radicalmente cuando se estableció una estrecha cooperación tecnológica entre Pyongyang y Moscú. Rusia abrió a la RPDC el acceso a su base de componentes, software avanzado, y lo más importante, una rica experiencia en el uso de drones en combate. Y así, a mediados de 2024, surgieron los primeros modelos norcoreanos capaces no solo de realizar reconocimiento, sino también de llevar a cabo ataques precisos. Los medios de comunicación norcoreanos incluso mostraron personalmente a Kim Jong-un drones de ataque equipados, según se afirmó, con inteligencia artificial. Y esto no es una figura retórica, sino un término oficial de los comunicados de prensa. Se afirmó que estos aparatos podían identificar objetivos de forma autónoma, operar en enjambre y regresar automáticamente a la base. Paralelamente, Pyongyang se dedicó al desarrollo de drones pesados, capaces de transportar 2 o 3 misiles. Los analistas en Seúl constataron con preocupación: la brecha entre la RPDC y Corea del Sur en el campo de las tecnologías de drones comenzó a reducirse rápidamente. La razón es obvia: el know-how ruso, transferido a cambio de la estabilidad del frente. Y, por supuesto, la transferencia de tecnologías de misiles. Pero esto no es todo, amigos. En abril de 2025, Kim Jong-un estuvo presente personalmente en la botadura del destructor Chogon, el primer gran buque de guerra construido en la RPDC en las últimas décadas. El barco está equipado con un sistema de lanzamiento de misiles que recuerda sospechosamente a los Zircon rusos. La parte norcoreana declaró a bombo y platillo que el misil era hipersónico, aunque aún no hay confirmación independiente de ello. No obstante, los expertos surcoreanos señalan que la construcción del complejo de misiles y los principios de su lanzamiento son prácticamente idénticos a los modelos rusos utilizados en fragatas. Esto ha causado una seria preocupación no solo en Seúl, sino también en Washington. Pues hasta hace poco se consideraba que la flota norcoreana no representaba una amenaza fuera de sus aguas territoriales. En la primavera de 2025, la RPDC votó el primer destructor completo en los últimos 30 años. El buque, bautizado Chogon, está armado con misiles de crucero, uno de los cuales, según fuentes norcoreanas, posee características hipersónicas. Expertos militares surcoreanos señalan una sorprendente similitud de diseño con el misil ruso Zircon, que fue mostrado anteriormente a las delegaciones de Kim Jong-un en Vladivostok, durante su visita al cosmódromo Vostochny y al astillero Zvezda.
El diseño del casco del destructor sugiere la presencia de complejos antiaéreos de corto alcance y un moderno sistema automatizado de control de fuego. Además, el buque cuenta con un nuevo sistema de radar, presumiblemente desarrollado con la participación activa de especialistas rusos. La visita de Kim Jong-un a la ceremonia de botadura estuvo acompañada de una demostración de lanzamientos de misiles y un sensacional anuncio del inicio de la construcción de un submarino nuclear. Los medios estatales de la RPDC incluso mostraron imágenes de secciones de soldadura en las que, según se afirmó, se estaba montando el casco del futuro submarino. Según estimaciones del Instituto de Estudios de Defensa de Seúl, para la realización de un proyecto tan ambicioso se requerirá un reactor nuclear en miniatura, cuyas tecnologías eran inaccesibles para la RPDC. La cuestión es cuán profunda será la transferencia de este know-how por parte de Rusia, dada la extrema sensibilidad de los desarrollos atómicos. Incluso si Moscú se limita a una asistencia parcial, el mero hecho del inicio del proyecto demuestra la transición de la RPDC de una estrategia de defensa costera a la formación de elementos de proyección de poder naval. Este giro amenaza no solo el equilibrio regional en la península coreana, sino toda la arquitectura de seguridad en la región de Asia-Pacífico. Pyongyang, que hasta hace poco era excluido de los cálculos de la dinámica naval, ahora es considerado un participante de pleno derecho en posibles maniobras y ejercicios conjuntos, incluso con la flota rusa en los mares de Japón y Amarillo. Al mismo tiempo, Pyongyang confirmó el desarrollo de un submarino nuclear. Las pantallas de los medios estatales mostraron imágenes de los componentes internos del casco. Las previsiones de la inteligencia surcoreana son aún cautelosas. La RPDC no posee sus propios reactores nucleares compactos, y la construcción de un submarino completo llevará al menos 5 años. Sin embargo, la mera declaración y demostración crean un contexto de negociación completamente nuevo. La posibilidad, aunque teórica, de atacar objetivos distantes a través del océano es un poderoso argumento político. En las realidades actuales, basta con una imagen impactante y una declaración ruidosa para negociar concesiones. Y Moscú, al parecer, está bastante de acuerdo con esto. Y esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. En mayo de 2025, Kim Jong-un llegó personalmente al aeródromo y observó el lanzamiento de un misil aire-aire desde un caza MiG-29. Ya en 2021, la RPDC apenas podía hacer volar su aviación debido a la simple falta de combustible y la ausencia de repuestos, pero los suministros de Rusia cambiaron radicalmente la situación. Se han restaurado flotas enteras de aviones y ha comenzado el montaje de elementos para la modernización de la electrónica a bordo. A nivel estatal se ha anunciado un ambicioso objetivo: reanudar destacamentos de guardia completos en 3 regiones clave del país. Paralelamente, se están llevando a cabo ejercicios a gran escala con simulación de combates aéreos, que no se veían en el país desde hace más de 10 años. Observadores surcoreanos señalan que la RPDC obtuvo acceso a simuladores de aviación rusos, que se utilizan activamente en las escuelas de vuelo. Esto se hizo evidente después de la filtración de fotografías de los simuladores, cuya interfaz coincide completamente con los modelos producidos en Rusia. La transferencia de este tipo de equipos está directamente prohibida por las sanciones internacionales, pero en esta situación las instituciones responsables, como de costumbre, prefirieron permanecer sordas y ciegas. Así pues, ¿cuál es la principal conclusión? Kim Jong-un vuelve a tener aviación. Quizás no la más moderna, pero sí operativa, entrenada y, lo que es importante, mantenida. Pero la dirección clave del salto tecnológico de Corea del Norte han sido los vehículos aéreos no tripulados. Antes del inicio de la cooperación con Rusia, los drones norcoreanos eran, francamente, estructuras primitivas con un radio de acción pequeño y control manual. Pero desde la primavera de 2024, comenzó una modernización a gran escala de toda la flota. Kim Jong-un estuvo presente personalmente en las pruebas de nuevos drones de ataque y reconocimiento, equipados con elementos de inteligencia artificial. Según el Comité de Seguridad de Corea del Sur, en su construcción se utilizan sensores ópticos de fabricación rusa y módulos de navegación por satélite, que anteriormente se suministraban a través de terceros países. La inteligencia de los Estados Unidos de América informó sobre la transferencia a Corea del Norte de algoritmos para el reconocimiento de objetivos y el fuego automático, lo que permite a los drones operar sin la supervisión constante de un operador. También se ha sabido de los suministros de generadores diésel, baterías y componentes electrónicos desde la región de Irkutsk a través de los centros logísticos de Primorie.
En julio de 2025, Corea del Norte realizó ejercicios con los nuevos drones, donde demostró el impacto en objetivos en movimiento a una distancia de más de 50 kilómetros. Los militares surcoreanos reconocieron que los nuevos aparatos poseen un alto grado de autonomía y representan una amenaza real para los objetivos estratégicos en el sur de la península. El uso de tales plataformas permite a Pyongyang compensar el retraso en la aviación tripulada y minimizar las pérdidas en caso de escalada. El coste de un dron de nueva generación no supera los $30.000, lo que hace que su uso masivo sea económicamente viable. Las capacidades de producción para el montaje de drones se han desplegado en las zonas industriales de Sinuiju y Nampo. Analistas de Japón creen que, para finales de este año, Corea del Norte será capaz de producir hasta 500 aparatos al mes. Y no se trata solo de sistemas de reconocimiento, sino también de drones kamikaze, similares a los Lancet rusos, que fueron mostrados anteriormente a la delegación de Pyongyang en Tartaristán. Esta apuesta por las tecnologías no tripuladas permite a Corea del Norte aspirar a un cambio cualitativo en el equilibrio de fuerzas sin necesidad de una movilización masiva o una reasignación de recursos humanos. Pero esto no es todo. En marzo de 2025, Kim Jong-un visitó una fábrica de municiones, donde se le informó de un aumento de 4 veces en los volúmenes de producción. Y este es el punto clave de todo el programa norcoreano. Precisamente los proyectiles se convirtieron en el principal producto de exportación hacia Rusia. La empresa pasó a un horario de 3 turnos. Según datos indirectos, el número de personal aumentó en un 270%. Las máquinas herramienta y las líneas automáticas fueron suministradas por Rusia, incluyendo equipos retirados de la conservación en antiguas fábricas de defensa. Kim Jong-un inspeccionó personalmente los talleres, conversó con los trabajadores, dio instrucciones. Y todo esto fue grabado y mostrado en la televisión central. La modernización afectó no solo la producción de proyectiles, sino también su embalaje, logística y marcado. Aparecieron nuevos contenedores, adaptados para el transporte por ferrocarril y por mar. Todo esto habla de un cálculo claro: la producción se realiza no para las necesidades de Corea del Norte, sino para un cliente externo. Legalmente está prohibido, pero, al parecer, esto ya no sorprende a nadie. La actividad de Kim Jong-un en las instalaciones militares se ha convertido en parte de la estrategia interna y externa. Solo en los últimos 9 meses, ha realizado más de 30 visitas a empresas de defensa, campos de tiro y bases aéreas. Cada una de estas visitas fue cubierta por los medios de comunicación estatales y acompañada de pruebas visuales del progreso, desde los disparos hasta los lanzamientos. En marzo de 2025, Kim Jong-un observó la prueba de un sistema de misiles antiaéreos, similar en apariencia al Buk M3 ruso. En abril, él, junto con su hija, Kim Yu-ae, estuvo presente en la botadura del destructor Chowon, y también inspeccionó el proyecto de construcción de un submarino de nueva generación. En mayo, se registró su visita a la fábrica de tanques en Pyongyang, donde se producen vehículos blindados modernizados con protección mejorada contra drones y supresión de radar. Según la publicación Non Sinmun, Kim Jong-un expresó su descontento con el lento ritmo de renovación de la flota de vehículos blindados y exigió duplicar la producción para finales de año. Paralelamente, visitó una base aérea donde se demostró el lanzamiento de un misil aire-aire desde un caza MiG-29. Este episodio es especialmente revelador. Hace tan solo 2 años, los aviones norcoreanos apenas despegaban debido a la falta de combustible y problemas técnicos. Y ahora, vuelos y lanzamientos regulares, lo que indica el establecimiento de la logística y la llegada de repuestos del exterior. El estilo demostrativo de Kim Jong-un no es solo propaganda. Es una señal dentro del país y fuera de él. El programa de modernización avanza según lo previsto, y la participación personal del líder en cada etapa no es una formalidad. Él registra los resultados, elimina fallos, presiona a los funcionarios, exige aceleración. Al mismo tiempo, los errores se castigan con dureza. En junio, durante la botadura del segundo destructor, el buque volcó. El incidente terminó con una serie de arrestos. Pero para Pyongyang, esto no son pérdidas de reputación, sino costes operativos. La velocidad es más importante que la fachada. Y esta es una diferencia fundamental con el enfoque occidental, donde cada problema se esconde detrás de comunicados de prensa. En Corea del Norte no se acostumbra a ocultar los fracasos, se registran los fallos, se castiga a los culpables, pero la producción no se detiene ni un minuto. Y lo que es importante,
El crecimiento de las capacidades de la RPDC ha dejado de ser exclusivamente un asunto interno. Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos de América registran cada vez con más frecuencia el aumento de la actividad de Pyongyang. Y esto se refiere no solo a los territorios fronterizos, sino también al espacio de la información, los canales diplomáticos y, por supuesto, la esfera militar. La aparición del destructor más moderno, el aumento de la producción de proyectiles de artillería, el desarrollo activo de vehículos aéreos no tripulados, todo esto ya ha introducido correcciones en los cálculos estratégicos de la región. Por primera vez en las últimas 2 décadas, los analistas militares en Seúl discuten seriamente escenarios en los que un conflicto armado convencional podría derivar en una escalada asimétrica e incontrolable por parte de la RPDC. Mientras tanto, Pyongyang ha tomado una pausa demostrativa en su retórica, cambiando el énfasis de las amenazas a la demostración de progreso técnico. El enfoque ha cambiado radicalmente, en lugar de eslóganes ruidosos, vídeos de pruebas. En lugar de declaraciones propagandísticas, estadísticas de producción. En respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur refuerzan el sistema de defensa aérea y realizan ejercicios militares conjuntos. Pero incluso en estas maniobras ahora deben tener en cuenta nuevos factores: el aumento del alcance de los misiles norcoreanos, la aparición de modernos medios de guerra electrónica y el crecimiento del número de lanzadores móviles. Pero esto no es todo, amigos. Tras el crecimiento de su potencial militar, Pyongyang también ha ganado flexibilidad diplomática. La parte china, durante consultas confidenciales, ya ha dado a entender que está dispuesta a reconsiderar algunos aspectos de las relaciones en el triángulo Pekín-Pyongyang-Moscú, en función de la configuración de las amenazas. Por primera vez en muchos años, la RPDC deja de ser un mero objeto y se convierte en un sujeto de pleno derecho de la política internacional. Parecería que las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU imponen una prohibición estricta a cualquier suministro de armas y tecnologías militares a la RPDC. Pero con el inicio del conflicto en Europa del Este, la arquitectura de control de sanciones sufrió una grave fisura. Rusia, excluida del sistema occidental de vínculos económicos, ya no se considera obligada a seguir las restricciones anteriores. Y esto abrió a Corea del Norte una ventana de oportunidad única. Acceso a tecnologías que antes estaban bloqueadas, logística a través de Primorie, intercambio técnico por canales cerrados. Según el informe del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Seúl, la RPDC utiliza mecanismos de elusión basados en envíos físicos por mar y ferrocarril, sin usar el sistema SWIFT, contratos oficiales o esquemas de seguros. El hecho de esta cooperación no se publicita, pero sus consecuencias son evidentes. Aumento de la carga portuaria, fortalecimiento de los clústeres industriales, aparición de productos que antes no se podían fabricar sin importación. Esto no es solo una elusión de sanciones, es una subversión de su propia eficacia. Los sistemas creados para el aislamiento dejaron de funcionar tan pronto como apareció una alternativa. Y esa alternativa no es un tercer mundo cualquiera, sino una potencia nuclear con una base industrial desarrollada. Moscú no solo ignoró las exigencias de los países occidentales, sino que integró a Pyongyang en su estrategia de supervivencia. En este contexto, la RPDC se convierte no en un satélite, sino en un participante igualitario de un nuevo bloque económico-militar, donde las reglas anteriores ya no rigen. Para Pyongyang, esto es un beneficio directo. A cambio de recursos y municiones, no solo recibe rublos, sino inversiones en su futuro. Hubo un tiempo en que cualquier mención de la RPDC en la agenda internacional se percibía como algo a medio camino entre una anécdota y una molestia irritante. El líder norcoreano parecía una figura de una realidad paralela, donde todo era serio, pero nadie lo tomaba en serio. Sin embargo, en los últimos meses el tono ha cambiado. Pyongyang ya no parece una rareza geopolítica exótica. Se ha convertido en un elemento de pleno derecho en los cálculos internacionales. Y un desagradable extra a este reconocimiento es que ahora no solo se le tiene en cuenta, sino que se le consulta con cierta cautela. Según la agencia Bloomberg, en la administración estadounidense se discute seriamente la posibilidad de un diálogo limitado con la RPDC, no porque de repente haya surgido simpatía por el régimen norcoreano, sino porque ignorarlo se ha vuelto inseguro. Las capacidades de Kim han crecido tanto en poco tiempo que incluso funcionarios estadounidenses experimentados han comenzado a buscar formulaciones de compromiso. Este es un caso en el que el diálogo comienza no por simpatía, sino por una necesidad apremiante.
En los despachos donde hasta hace poco se bromeaba sobre misiles sin GPS y líderes con tijeras, ahora se calcula el alcance de los vuelos. Se coordinan los canales diplomáticos y se desarrollan escenarios en los que Kim puede convertirse no en un problema, sino en un mediador. Esta transición no se produjo gracias a eslóganes grandilocuentes o desplantes bruscos. A diferencia de décadas anteriores, el actual fortalecimiento de la RPDC no se debe a amenazas, sino a una demostración bien pensada de sus propios recursos. Kim dejó de ser impredecible y se convirtió en inconveniente. Y esto, por cierto, son dos conceptos completamente diferentes en el léxico de las relaciones internacionales. A los primeros se les teme, pero no se les respeta. A los segundos se les teme, lo que es mucho peor para los oponentes. Se les incluye en las ecuaciones estratégicas. Lo principal que ha cambiado es que la RPDC ha adquirido algo que antes no tenía: una arquitectura de socios. Kim puede ofrecerse a China como un aliado económico y político, y a Rusia como un escudo simbólico, incluso si no se utiliza en el sentido directo. Al mismo tiempo, se posiciona como el tercer elemento de esta ecuación, no como un títere o una figura dependiente, sino como un actor independiente, capaz de negociaciones políticas, diplomacia posicional e incluso, por extraño que parezca, de participar en negociaciones sin salirse de su propio estilo político. Los analistas occidentales observan con escepticismo los cambios en la industria y la esfera científico-técnica de Corea del Norte. Y este escepticismo ya no es sobre no lo lograrán, sino más bien sobre el temor de que, si lo logran, no será según nuestro escenario. Una preocupación particular es la perspectiva de los suministros de bienes norcoreanos a países con los que Occidente trata de evitar el contacto. Oriente Medio, donde cada nuevo suministro no es solo un acuerdo comercial, sino una fuerte declaración política. Los expertos en Washington y Londres siguen de cerca los posibles envíos desde Corea del Norte a Irán y Siria. No se trata del volumen de estos suministros, sino del hecho de que abren una puerta que antes se consideraba completamente cerrada. El mero hecho de que los analistas tengan que tener en cuenta el factor RPDC habla del fracaso de la estrategia de aislamiento. Ignorar a Pyongyang ya no es posible. Demasiado depende ahora de las decisiones tomadas por Kim Jong-un. Y si antes estas decisiones parecían un asunto interno de Corea del Norte, ahora Kim tiene herramientas que hacen que sus acciones sean significativas para otros países. Puede ralentizar la logística, congelar acuerdos, añadir nuevas condiciones. En otras palabras, ha obtenido la capacidad de jugar. Y esto, al mismo tiempo, asusta y fascina a los estrategas occidentales. No por simpatías personales, sino por la eficacia de la maniobra política. En medio de una reevaluación global de alianzas y conflictos, Pyongyang se ha encontrado inesperadamente en una posición ventajosa. No lo suficientemente fuerte como para amenazar directamente, pero lo suficientemente visible como para que el futuro de la región no pueda discutirse sin él. La RPDC se ha convertido en un mal necesario o, más bien, en un factor necesario. Y este nuevo papel requiere un nivel diferente de diplomacia, nuevos enfoques y nuevas palabras. La ironía es que Corea del Norte logró esta posición no gracias a reformas o aperturas, sino a la implementación consistente de su objetivo, lograr autonomía y respeto. No amor o amistad, sino precisamente respeto. En Oriente, esto a menudo resulta ser lo más importante. Y, a juzgar por la reacción de los centros de decisión occidentales, este objetivo se ha logrado. Ahora hay que contar con que Pyongyang no solo puede influir, sino también dictar condiciones específicas. Sin ilusiones, pero con un ajuste a la realidad. Y la realidad es que la influencia no se mide por declaraciones, sino por capacidades. La capacidad de exportar, la capacidad de coordinar acciones, la capacidad de no contestar llamadas y, al mismo tiempo, mantenerse en el juego. Lo que antes parecía una fantasía, las iniciativas diplomáticas de Pyongyang tomadas en serio, se convierte en parte de la nueva realidad. No se trata de la capitulación de Occidente, sino de una transición al pragmatismo. De un reconocimiento de un sujeto con el que hay que negociar no según el principio de tú empieza primero, sino según el principio de necesitamos encontrar una forma de coexistir en la misma región. Es interesante que el propio Kim Jong-un, al parecer, no busca jugar la carta de un conflicto inminente. Al contrario, mantiene la imagen de un observador paciente, dispuesto a intervenir solo cuando le sea ventajoso. Esta es una posición que rara vez se ocupa en una región donde todos están acostumbrados a la expansión y la
Demostración de fuerza. Y, sin embargo, es precisamente esta la que resulta más ventajosa, porque se trata del tiempo, y el tiempo trabaja para quienes saben esperar. Ningún experto en Occidente se atrevería ahora a calificar a la RPDC como un estado sin influencia. Aunque no se diga en voz alta, los informes y memorandos hablan por sí mismos. La presencia de Kim en la agenda mundial ya es un hecho con el que hay que hacer algo. Ignorarlo es peligroso, presionar es arriesgado, negociar es difícil, pero posible. Tal es la nueva realidad. Y todo esto sin prisas, sin grandes declaraciones, sin gestos teatrales. Simplemente surgieron oportunidades, y quien las posee, automáticamente obtiene derecho a voz. Incluso si esa voz suena con un acento al que durante mucho tiempo se prefirió no prestar atención.